En 2023, Aruba recibió 1.2 millón de visitantes, lo que representó un crecimiento del 13% versus 2022, pero más importante aún, representó un incremento del 11% versus 2019. Latinoamérica específicamente generó 126.907 visitantes, lo que significó un incremento de 56% de turistas versus 2022. Y otra vez, lo más importante, el año antes de la pandemia representó versus 2019 un crecimiento del 38%, convirtiéndose así en el segundo mercado más importante para Aruba, con un market share del 10.5%. Pues un aplauso y gracias. Nos emociona estar aquí en compañía de todos y compartirles información importante tanto para nosotros como para ustedes. Me llena mucho de orgullo contarles que este año en Latinoamérica vamos a hacer el lanzamiento de nuestra campaña global, El Efecto Aruba. Creo que ustedes ya lo sintieron cuando fueron a Aruba, seguramente. Esta campaña busca enfocar que visitar Aruba no solo es ir de vacaciones o pasar un buen momento, se trata de esa sensación positiva que te llevas contigo cuando regresas a casa. El Aruba Convention Bureau registró 15 grupos de la región latinoamericana que representaron 2.462 noches de alojamiento. De Colombia específicamente fueron 2 grupos, y estos grupos variaron desde programas de incentivos, farmacéuticos y compañías de seguros hasta de deportes y grupos sociales. Pues esperemos que para el 2024 se consoliden cada vez más grupos desde Latinoamérica y específicamente desde Colombia, y así consolidar la estrategia MAIS en la región. Estamos seguros que podemos crecer más y en este segmento de viajes corporativos y de incentivos si seguimos trabajando en conjunto. Esta noche tenemos una ocasión muy especial porque tratamos de reconocer a todos los planners que traen un grupo a Aruba. Muchas gracias a la Oficina de Turismo de Aruba en Colombia, en Aruba, las directivas. Bucaramanga es un destino que los santandereanos les encanta Aruba para ir a jugar golf, para disfrutar de la isla feliz.